Muy buenas noches, señor procurador, señora procuradora, estimados periodistas y periodistas. Es un gusto estar por acá contando brevemente las intervenciones que se han hecho en torno al como consumidores usuarios dentro del estado de calamidad. Es importante resaltar que, derivado de la crisis sanitaria generada por la pandemia, se ha impactado el presupuesto familiar de la población. Por ende, se ha tenido diferentes abordajes en cuanto a supervisar la institucionalidad, que en este caso va relacionada a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. Se han emitido las recomendaciones necesarias y pertinentes en el tema, desde las verificaciones en torno a acceso a bienes y servicios, precios de la canasta básica, insumos y enseres médicos para la prevención del COVID y en servicios públicos. En este tema se han hecho las intervenciones hacia la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y, como ustedes saben, el Honorable Congreso de la República aprobó el decreto 15/2020, el cual tiene como objeto dar medidas adicionales de protección a la población de los efectos económicos que ha provocado esta pandemia. Este decreto, pues, como es conocido, fue vetado y el Honorable Congreso, en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución Política de la República, rechazó el veto y pues fue publicado. Posteriormente se da el acuerdo 74/2020, es el reglamento que trata de operativizar el articulado del decreto 15/2020. Lamentablemente, este decreto establecía algunos requisitos que dejaba fuera a la población que en este momento se ha visto más afectada para poder cancelar servicios básicos. Muchas personas, el encarecimiento de productos, están suspendidos, han perdido su trabajo, no han podido generar, lo cual impacta en el presupuesto familiar y al final hace que no puedan cancelarse los servicios públicos, se entiende agua, luz, los que la ley establece. Lamentablemente, como decía, este acuerdo establece diferentes requisitos que no están en la norma, en la ley ordinaria, lo cual impide que los consumidores tengan acceso a la protección que se intentaba dar a través del decreto 15/2020. Por ejemplo, establece requisitos en tema de energía eléctrica, por ejemplo, de estar al día cuando haya entrado en vigencia la ley, que se refiere al 15/2020, cuando la mayoría de familias han tenido limitación para poder cancelar los servicios públicos, deja desprotegido a un número muy considerable de usuarios. También en tema, por ejemplo, de telecomunicaciones, en tema de telefonía, limita hacia un plan básico, dejando a discreción de las empresas lo que quieran o no otorgar a los consumidores. Y muy puntualmente, cuando exista un contrato dentro de un usuario y la empresa, de lo que llamamos comúnmente el servicio postpago, podrán reducir a un plan básico, pero no indica si al final nos van a cobrar un servicio que no fue prestado. Sabemos que la ley de protección al consumidor sí regula eso en específico, pero todo esto, dentro del análisis que se ha hecho en PDH, sí limita el acceso. Además, pone en un grave riesgo a los usuarios en este momento que están en cuarentena, que están confinados, que están en sus lugares, ya que podría dejarse sin servicio de energía eléctrica, por ejemplo, en medio de una pandemia. Todo este análisis se realizó a través de la PDH, el señor procurador, su equipo jurídico y las defensorías involucradas. Esos son los antecedentes puntuales en torno al decreto 15/2020 y el reglamento que ha sido publicado. A continuación, tenemos las palabras del Procurador de los Derechos Humanos hablando sobre las acciones puntuales en favor de la población. Bueno, pues buenas noches a toda la población que nos está viendo por Facebook Live y también a todas las y los periodistas que nos hacen favor de acompañarnos. Esta noche es muy importante, vamos a dar a conocer la acción legal concreta que hemos ya presentado, pero aparte también el tema de salud que sigue siendo la debilidad más grande de la actual crisis humanitaria que estamos viviendo. Ya con los antecedentes que dio el defensor del consumidor, me permito indicar que lamentablemente el presidente de la República, el doctor Yamatei, pues hizo uso de la facultad que da la ley de reglamentar en el artículo 183 de la Constitución Política, pero el mismo le señala claramente que no debe contrariar el espíritu
de la ley. En derecho nos enseña claramente que hay una jerarquía de las leyes constitucionales, las leyes ordinarias, las leyes reglamentarias y leyes particulares o negocios jurídicos. En este caso, una ley reglamentaria está contraviniendo lo que establece el decreto 15-2020, que fue muy difícil que tomara vigencia. Recuérdense que fue vetado por el presidente de la República y se prorrogó hasta el máximo, hasta lo tuvo que publicar la comisión permanente, dada la negativa del señor presidente. Y yo me recuerdo, tengo grabado en la mente cuando salió con distintos empresarios de los principales prestadores de servicios, de agua, de energía eléctrica, de telefonía, internet, que son servicios básicos, diciendo que iba a ser un pacto de buena voluntad de las empresas. Ahí hemos visto lamentablemente a la población teniendo que hacer cola para tratar de llegar a un convenio cuando la ley no dice nada al respecto. Y también me permito decir que las principales razones para que nosotros el día de hoy ya presentamos una acción de inconstitucionalidad parcial en contra del reglamento, porque hay distintos pasajes de este reglamento que violan la ley que afortunadamente al final cobró vigencia. Hoy salen perdiendo los usuarios, salen ganando los proveedores, los empresarios, pero aquí es donde se viola también el principio que dice la Constitución del bien común. La mayoría son usuarios, pocos, pero con mucho peso político, sin duda alguna. Parece que ellos mismos hubieran redactado el reglamento para beneficiarse. Son los que hacen que hoy, como Procurador de Derechos Humanos, presente yo ya una acción inconstitucional ante la Honorable Corte, esperando que de manera inmediata suspenda provisionalmente, en tanto se tramita esta acción constitucional, porque sería un mal precedente para el Estado de Derecho dejarlo vigente, que el presidente de la República contrariara lo que dijo el Congreso. Es eso lo que queremos hacer en su conocimiento. Ya van a llegar al vía el chat de prensa de PDH, la acción de inconstitucionalidad que ya fue presentada este día, para que tengan conocimiento en detalle de la acción. Muchas gracias. Así es, ahora damos la palabra a la Procuradora Adjunta, Claudia Maselli, quien nos hablará sobre los antecedentes de las verificaciones para que se garantice el derecho a la salud de la población ante la emergencia sanitaria COVID-19. Muchas gracias. Un saludo a los periodistas y a todos los medios de comunicación, así como a la población en general. Bueno, como saben, desde el inicio de la emergencia, conjuntamente con la Defensoría de Salud, se han realizado distintas supervisiones a distintos servicios. La semana pasada, precisamente, se realizaron algunos ALICs, bueno, los que ustedes saben que han revelado datos importantes que evidencian las debilidades que tiene el Ministerio de Salud en la sistematización de datos tan importantes en esta emergencia para la toma de decisiones. La semana pasada, en particular, se realizó una supervisión al Hospital de San Vicente de Paúl para saber cómo se están atendiendo a personas que fueron referidas a este hospital y cómo se da la atención a las personas que ya estaban hospitalizadas en el mismo. Se hizo también una verificación al laboratorio de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como ustedes saben, una de las reiteradas recomendaciones del señor Procurador ha sido la descentralización de las pruebas para que puedan hacerse de manera más masiva y poder seguir esas rutas epidemiológicas de las personas que podrían haber contraído el virus y que contrajeron el virus, y también la agilidad en la entrega de los resultados, así como precisamente la entrega de los resultados a los médicos y a los pacientes. El día de hoy también la doctora Calderón realizó una importante supervisión al hospital de Pedro de Betancur en la antigua Guatemala ante denuncias que se han recibido. Es importante destacar que todo este ejercicio de supervisiones se han realizado cumpliendo con el mandato del señor Procurador de supervisar a la administración pública, pero también están enlazadas a denuncias que se han recibido por las redes o de manera directa o a la misma señora defensora del derecho de la salud de manera directa. Así que la doctora Calderón nos podrá compartir algunos de los hallazgos, particularmente del día de hoy, y otros que ustedes ya conocen y que podemos profundizar según sus preguntas en relación a las verificaciones realizadas la semana pasada.
Por favor, Sí, doctora. sí, muchas gracias. Buenas noches, señores autoridades, señores periodistas, compañeros defensores. Muchas gracias por la oportunidad. Como recordarán, el día 26 en la noche y 27 en la madrugada estuvimos haciendo una supervisión al área de carpas que improvisó el Hospital Roosevelt para la atención a pacientes con coronavirus. Y es a raíz de esta situación que se decide el Ministerio de Salud trasladar estos pacientes que al rebalsarse el Hospital Roosevelt al Hospital de la Antigua. Y en seguimiento a estos hallazgos, hoy realizamos una supervisión a las condiciones generales en las que se están atendiendo los pacientes en este hospital. El Hospital de la Antigua en este momento está prácticamente funcionando como un hospital mixto porque se ha debido dividir en dos partes. Una sección que se habilitó para la atención a pacientes que son coronavirus positivas, que incluyen todo el cuarto nivel de este hospital y carpas también en el área de parqueo, en donde se están atendiendo pacientes. El día de hoy que se realizó la supervisión, encontramos 42 pacientes ingresados, entre pacientes ya confirmados y pacientes sospechosos. Al entrevistar a los pacientes que encontramos el día de hoy, dentro de las múltiples situaciones que se dieron, una de las más recurrentes es precisamente el retraso que está habiendo en la entrega de las pruebas de los resultados de los hisopados. Hay pacientes que llevan esperando algunos 6 días, otros que ya estaban ingresados previo a los traslados del Hospital Roosevelt y el Hospital San Juan de Dios hasta 14 días. El día de ayer, a la mayor parte de pacientes que están ingresados se les repitió el hisopado debido a que estos se trasladaron al Hospital Roosevelt porque por el rezago que tiene el Laboratorio Nacional de Salud, la mayor parte de resultados no han regresado y están en esa misma sala, pues lamentablemente pacientes que están confirmados con los pacientes que todavía están sospechosos. La mayor parte de pacientes también nos manifestaron que no se les ha, desde que ingresaron, no se les ha dado ropa para cambiarse, también no se les ha dado ropa de cama para que se cambien, no tienen insumos para la higiene personal porque no se les permite que sus familias se les ingrese y el hospital tampoco les provee. Dentro de las situaciones lamentables también está que cuando se refirieron del Hospital Roosevelt y del Hospital San Juan de Dios pacientes que tenían complicaciones, algunos de ellos tuvieron que ser enviados de vuelta, ya que tenían complicaciones muy serias, como por ejemplo pacientes con enfermedad renal, que tuvieron que ser regresados porque el hospital de la Antigua no cuenta con el servicio de hemodiálisis. De igual forma, la mayor parte de pacientes nos manifestaron que tampoco están siendo revisados a diarios por el personal médico. Este servicio en este momento cuenta con un médico designado, los cuales se están rotando cada 12 horas para hacer turnos y están asignados 4 personas para el área de enfermería. No hay en este momento disponibilidad de medicamentos orales para tratar enfermedades como hipertensión y enfermedades como diabetes también. También es importante mencionar que con los recursos que tiene el hospital y aunque existe un gran compromiso por parte del personal de la administración del hospital y del personal médico, pues los recursos, sobre todo el recurso humano, es limitado en este momento. Este hospital, que está dividido en 2 en este momento, sigue funcionando con el mismo personal con el que contaba, incluso con déficit de personal en este momento, porque se retiraron 4 personas, 4 médicos en estos días debido a las múltiples situaciones que se han dado. Y si bien es cierto, el día de hoy encontramos abastecimiento de equipo de protección personal, también se nos manifestó por parte del recurso humano que han pasado periodos importantes en que no han tenido este equipo de forma completa. También del día 20 de mayo al día hasta el día 1, que es el día de hoy,
encontramos que han fallecido 15 personas, de acuerdo al registro que se nos proporcionó y a la información que se nos dio por parte de las autoridades del hospital. Es necesario también que recordemos que esta situación hay que verla desde la perspectiva macro, toda vez que se está convirtiendo en una tendencia en este momento que la red hospitalaria se convierta en este tipo de hospitales mixtos, en el cual se está dejando con el mismo recurso humano y con los mismos recursos financieros la atención a dos grandes partes de la población que está dando positiva y el resto de la población que debe de ser atendido por otras patologías. Sin embargo, llegará un momento ante el aumento de los casos en los cuales los hospitales se tendrán que convertir, pues prácticamente todos en hospitales que atiendan únicamente patología por coronavirus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Me voy a permitir darle la palabra al asesor jurídico que va a entrar en algunos detalles muy concretos. Por favor, licenciado, si fuera tan amable sobre el tema que expuse yo de la inconstitucionalidad que planteamos la mañana de hoy. Muchas gracias, señor procurador. Es importante mencionar que dentro de este reglamento por el cual se presentó una inconstitucionalidad parcial, es específicamente porque el reglamento establece varios puntos o elementos que cambian el espíritu de la norma, aspecto que, como bien lo dijo el señor procurador, está limitado para el señor presidente de la República en el inciso E del artículo 183, que le permite emitir los reglamentos, pero limitándolo a que estos reglamentos no alteren el espíritu de la ley. En el presente caso, pues, se detectó en el Acuerdo Gubernativo 74-2020, que es el reglamento de este decreto 15-2020, que este reglamento pretende establecer, en primer lugar, un plazo distinto, pues pretende que estas normas duren únicamente 3 meses. Y la ley establece que es durante todo el tiempo que dure el estado de calamidad y sus posibles prórrogas. Esto es importante porque el reglamento pretende reducir ese plazo y dejarlo fijo, mientras que la ley lo deja abierto en tanto dure el estado de calamidad, que dicho sea de paso, fue solicitada su prórroga y publicada el día de ayer. Adicionalmente, pues establece puntos muy importantes respecto al tipo de personas, ya que establece tanto en el servicio de agua como en el servicio de energía eléctrica que únicamente es para conexiones domiciliares o residenciales. Aspecto fundamental porque deja sin posible cobertura a aquellos pequeños comerciantes que no han podido trabajar, a aquellos profesionales independientes, a aquellos emprendedores que simple y sencillamente pues no estarían dentro de los beneficiados con esa prohibición de suspensión de servicios, ¿verdad? Adicional, pues establece de los plazos y eso, establece consumos mínimos, como bien lo decía el defensor del consumidor, establece consumos máximos, perdón, en el caso del agua, que no hayan pagado más de 300 quetzales y que no hayan, en el caso de la energía eléctrica, que no consuma más de 300 kilovatios hora. Es importante porque todos aquellos que consuman más no tendrían derecho. Adicional a poner condiciones como que tienen que estar al día o no tener mora para evitar la suspensión de los servicios, especialmente en el caso de la luz, que indica que si no estuvieran al día, es decir, que si estuvieran en mora, pues tienen el derecho los prestadores de servicios de cortar el servicio. Fundamental porque la misma ley dice en ningún caso podrá suspenderse la prestación del servicio y el reglamento empieza a regular casos de excepción en donde sí podrán suspender el servicio. Este tipo de situaciones son las que consideramos que devienen a alterar el espíritu del reglamento, de la ley, perdón, y por ende es que se ha atacado de inconstitucional porque pretende hacer esas suspensiones. En el caso del internet, el servicio de telefonía o de cable, pretende hacer una suspensión parcial, ¿verdad? Entonces, pues estas son las situaciones que dieron origen a la presentación de la inconstitucionalidad que decía el señor procurador y que consideramos importante que ustedes tengan conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado, muy fino. Entonces ahora damos paso a las preguntas y respuestas de los colegas periodistas. Pueden hacerlo a viva voz o bien por el chat
que está integrado en esta plataforma Zoom de prensa comunitaria para la pregunta si hay personal médico del Hospital de Antigua Guatemala que haya dado positivo por COVID-19 o que se encuentran en cuarentena. Muchas gracias. Hasta donde logramos investigar el día de hoy, hay una persona que dio positivo, pero esta persona no fue en una situación dentro del hospital, sino fue una situación externa. Y en este momento no logramos evidenciar para el día de hoy que exista personal en cuarentena. Colegas, si hubiera alguna otra pregunta, Kimberly de Nómada quiere hacerles una pregunta. Adelante, Kimberly. Gracias, buenas noches. Para la doctora Zulma, si nos pudiera indicar exactamente cuánto personal médico y de enfermería entonces hay en estos hospitales en los que ustedes han hecho la verificación. Ella hablaba de un déficit, pero digamos la cifra de cuáles continúan trabajando. Sí, no sé si se refiere, Kimberly, al Hospital de la Antigua, que en este hospital el día de hoy lo que logramos encontrar para el ala de COVID que especificó este hospital, que la implementó en el 4º nivel, encontramos un médico que está haciendo turnos cada 12 horas, es decir, cada 12 horas están rotando los médicos, pero es un médico el que queda a cargo del servicio y 4 personas de enfermería, que son las responsables de acompañar al médico durante los turnos. Así están distribuidos en este momento. El día de hoy también se estaba haciendo una redistribución del personal para fortalecer y dar acompañamiento al Departamento de Medicina Interna y con esto que no se sienta tan saturado esta área debido a que la demanda de los pacientes sigue creciendo. Como mencioné hace algún momento, son 42 pacientes los que encontramos el día de hoy ingresados en los diferentes espacios que tiene este hospital habilitados para el área de COVID, tomando en cuenta también que incluso tuvieron que abrir un área materno-infantil porque también hay niños que están ingresados en esas áreas en este momento. Colegas, ¿alguna otra pregunta que tengan para las autoridades? Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Sí? adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, acabas de decir, Edwin Asturias, que haría falta un 20% más de personal médico y de enfermería para atender el coronavirus. A tu juicio, que has estado visitando varios hospitales, ¿qué porcentaje además crees que debería haber? ¿Crees que es suficiente con un 20% más? Gracias. Lo que pasa es que creo que son enfoques distintos, porque lo que nosotros hemos estado resaltando es que es el mismo personal de salud el que está atendiendo tanto la emergencia como el día a día de los hospitales. Creo que un 20% en este momento prácticamente nos quedaría corto, porque lo que nosotros estamos resaltando en este momento es que deben existir otros servicios que deben de responsabilizarse de la atención de la emergencia que estamos enfrentando, porque con la misma red de servicios de salud que tenemos en este momento, dando respuesta a la emergencia y a lo de siempre, a las patologías de siempre, va a ser muy difícil que el país logre salir adelante. Recordando que tenemos un sistema de salud de por más sobrecargado y que sobre eso enfrenta en este momento uno de sus retos más difíciles, que es dar respuesta a la pandemia. Y de hecho, en una situación todavía mucho más crítica, porque estamos en la fase exponencial de la pandemia, cuando vemos que siguen apareciendo y los casos van y van en aumento. Bien, ¿algún colega que tenga otra pregunta? Pueden activar sus micrófonos y hacerla directamente a las autoridades. Yo no sé si puedo hacerle otra pregunta al procurador, por favor. Sí, por supuesto. Adelante, Asier. El presidente ayer, ha modificado absolutamente todas las medidas. Dijo que el fin de semana pues ya no va a haber confinamiento total y también ha ampliado una hora la libertad de movimientos. ¿Crees que hay alguna coherencia en que en estos momentos que hay aumento de casos, que hay más muertos y sin embargo
el presidente opta por, bueno, por liberalizar un poco las medidas. ¿Cree que se está equivocando? Muchas gracias. Al procurador. Perdón, sí, gracias por la pregunta. Se nos ha mantenido bastante confinados en términos generales. La primera decisión del presidente yo la apoyé, pero después tengo que reconocer que ha sido muy errático. Cambia pues constantemente y eso evidencia que no hay una planificación estratégica, no se sabe realmente en qué fase estamos, cuánto se va a tardar y eso crea también incertidumbre en la población. Y yo pienso que ahora que ya se acaba de incorporar doctor Asturias, pues tendrá que escucharlo más, pero también es una gran responsabilidad solamente para el doctor Asturias, por eso es importante. Ya yo escuchaba ahorita hace pocos minutos en el Congreso, hay distintos diputados y expresiones políticos partidistas en el pleno del organismo legislativo que ya piden también la destitución, ¿verdad? Entonces, porque ya no se trata de solo el ministro, su equipo en sí ha evidenciado que no está capacitado para las actuales circunstancias. Tenemos también una pregunta adicional de Kimberly López. Indica que sí es cierto que hay 5 camas disponibles en el Hospital de Antigua. Este es un dato que brinda el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Kimberly, lo que el día de hoy pudimos constatar es que el espacio que habilitó el hospital es para 65 personas, pero es la disponibilidad de espacios. No es que tengan las camas completas en este momento, tal como lo reflejan las imágenes que circularon el día de hoy a través de nuestra supervisión, como se puede evidenciar en las mismas. Hay incluso pacientes en camillas y en colchonetas porque no hay disponibilidad de camas. A extremos que una de las recomendaciones que dimos el día de hoy es que el hospital solicite a través del parque, del hospital temporal del Parque La Industria y las múltiples donaciones que tiene, camas de las que tienen ahí disponibles para poder fortalecer esa área que implementaron para la atención de pacientes de COVID y puedan los pacientes estar atendidos como corresponde. Quizá, si me permite, señor procurador, también comentar algunos datos que de la información que estamos recogiendo en la Procuraduría hemos advertido con informaciones que circulan en 2 municipios de Sololá, también lo que se ha sabido en Quetzaltenango sobre una actualización a la guía epidemiológica y por tanto implicaría algunos ajustes en los protocolos de atención para pacientes asintomáticos y leves que pueden permanecer en sus residencias, en sus domicilios. Es importante que esta información pueda el Ministerio de Salud hacerla del conocimiento de la población. El señor ministro se refería en la conferencia de prensa que es algo que estaban revisando y que esperaban tener ya el protocolo actualizado, pero ya hay anuncios en ciertas áreas del país donde esto empieza a tomar vigencia. Así que es muy importante se informa a la población de cuáles son los cambios para esos protocolos de atención, sabiendo que además debe asegurarse la atención, obviamente la responsabilidad del cuidado también de las personas y sus familias en residencia, de manera que no se les vaya a estigmatizar o a discriminar. Pero también es importante que puedan aclarar qué se va a hacer con las personas que sí pueden necesitar los servicios de intensivo, ante lo que sabemos todavía en los hospitales temporales, esas áreas de intensivo no se encuentran disponibles en todos los hospitales. De hecho, ha sido reiterada la recomendación de que en el caso del hospital temporal del Parque de la Industria se habilite el mismo, porque hasta donde tuvimos información en las últimas semanas aún faltaban algunos detalles para que el intensivo pudiera utilizar toda la disponibilidad de espacios que estaban contemplados. Así que es importante que se informe a la población en qué van a consistir esos cambios de protocolos y que se pueda asegurar la atención de las personas en los intensivos necesarios de manera que no vayan
a suceder lo que ha estado pasando en el Roosevelt y en el San Juan de Dios, que también estaría con el riesgo de que los hospitales del interior se saturen en este importante servicio de intensivos, que además sabemos que hay una cantidad limitada de respiradores y de equipos necesarios para eso. Así que el Ministerio de Salud tendrá que informar a la población. Kimberly de Noma está consultando sobre los hallazgos del Hospital San Vicente. Muchas gracias. Sí, yo creo que también es importante mencionar que probablemente donde exista disponibilidad de camas en este momento sea justamente en este hospital. Este es un hospital que históricamente nunca está lleno. Su índice de ocupación oscila entre el 60 y el 70%, y de hecho dentro de la supervisión que realizamos en este momento, la semana pasada, precisamente esa era una de las observaciones, que el espacio en donde están siendo atendidos los pacientes que fueron trasladados, que son 19 para el día de la supervisión, 17 que fueron trasladados del albergue y 2 que ya estaban ingresados en este hospital, que de hecho ya habían sido diagnosticados con COVID-19 a través de la actualización del protocolo que este mismo hospital tiene en este momento vigente, ¿verdad? Se habían logrado identificar. Importante recordar que este es un hospital que está especializado en la atención de enfermedades respiratorias, y que con las adaptaciones y con la implementación de ciertas medidas en los otros espacios que tienen, puede ser todavía utilizado para que puedan ser atendidos más pacientes en el marco precisamente de la actualización del protocolo de atención o de los lineamientos de vigilancia epidemiológica de los cuales hablaba la señora procuradora. Creo que este es un espacio que siempre ha estado subutilizado, el Hospital San Vicente. El área en donde están ubicados los pacientes en este momento es un área que se trató, que tuvo su proceso de limpieza y desinfección previo a es un área que incluso tiene un patio, que tiene también área verde, con espacios muy ventilados y con mucha luz natural, que de alguna u otra forma contribuyen en gran medida a que esa parte de la salud mental del paciente que está en confinamiento pueda ser atendida como corresponde. Si bien es cierto, encontramos debilidades en esta supervisión también, volviendo al tema de que los pacientes no tienen dentro de este servicio agua para consumo humano, tampoco tenían insumos de limpieza, ellos mismos se habían organizado para hacer la limpieza dentro del espacio y estaban lavando su ropa, porque tampoco se les había facilitado ropa para cambiarse. Pues el tema de la infraestructura, sí se puede todavía seguir aprovechando y puede todavía dar mucho más espacio para seguir atendiendo a algunos otros pacientes. Colegas, tenemos unos minutos si desean realizar algunas consultas antes de dar por finalizada la conferencia. Buenas noches, Glenda Sánchez de República. Con la doctora Zulma, tengo dos consultas. La primera es referente a los 15 pacientes, a las 15 personas que usted reporta fallecidas en el hospital de Antigua. Estas personas son, usted mencionó más o menos del 20 de mayo al 1 de junio, pero no me queda claro si son pacientes de COVID o son personas en general. No, los pacientes que hacemos referencia son pacientes que están confirmados para COVID y pacientes que fueron también ingresados a la lista de personas fallecidas como sospechosos. ¿Me escucha, Glenda? Sí, la escuché, doctora. Sí, entonces, estas 15 personas quiere decir que fallecieron posiblemente o están relacionadas al COVID, ¿verdad? Sí, recuérdese, Glenda, que decimos sospechosos porque hay algunos todavía que incluso post-mortem tienen pendiente el resultado de la prueba por el problema del Laboratorio Nacional. Sin embargo, la mayor parte de ellos son personas que están confirmadas. No se les pone confirmado algunos, la minoría dentro de este listado, porque de forma oficial no ha regresado el informe.
Y la otra pregunta sería con el tema de la seguridad en los hospitales, debido a que, bueno, en esta ocasión se reportan personas que se han fugado en el Parque La Industria y en el Hospital San Vicente. No sé si esto también sí se cumple o se está cumpliendo con enviar seguridad a estos centros hospitalarios para resguardar a los pacientes y evitar que se fuguen. En el Hospital San Vicente, precisamente una de las recomendaciones que dejamos emitidas en el informe de esa supervisión se hizo énfasis en el tema de la seguridad, porque si bien es cierto el espacio es amplio y corresponde a una sola ala, están juntos hombres con mujeres y dentro de este grupo de pacientes hospitalizados hay personas con discapacidad y personas mayores que están todavía en una situación de vulnerabilidad mayor que el resto de pacientes. El Hospital del Parque La Industria, pues sí, ha sido reforzado con seguridad desde la primera hasta la última visita que hicimos. Se ha redoblado el personal que da resguardo al tema de seguridad en ese hospital. Sin embargo, pues hay que reconocer que en el resto de la red hospitalaria este es un tema débil, ¿verdad? Que ante las situaciones especiales y particulares que enfrentamos en este momento debe de ser considerado, porque este grupo de pacientes al que nos referimos para la atención de COVID es un grupo de pacientes de por más vulnerables por el tema del confinamiento y cómo se afecta en relación a esto la salud mental. Gracias, doctora, muy amable. Tenemos una orden, Glenda. pregunta de Edwin Pitán, disculpen. Consulta cuándo fue publicado el acuerdo gubernativo al que se hace mención, el 74-2020. Bueno, fue el fin de semana y entró en vigencia el viernes o sábado, si no estoy mal, pero entró en vigencia el día de ayer. Eso sí estoy En efecto, eso fue a partir de que publicado. Procurador, día de estamos hoy perdiendo su se presentó señal. la acción de inconstitucionalidad. Sí, por favor. Estamos perdiendo su señal, disculpe, procurador. Sí. ¿De mí a mí? Si puede ¿No? repetir Bueno, otra vez sí. la respuesta. ¿Aló? Sí, entró en vigencia el día de ayer. Entró en vigencia el día de ayer. Por eso hoy planteé la acción de inconstitucionalidad parcial. ¿Me escucharon? Perfecto. Sí, ahora sí. Oscar de León de Quetzaltenango quiere realizar una pregunta. Adelante, Oscar. Procurador, buenas noches. Quisiera conocer las acciones que se van a tomar porque van aproximadamente 40 días que se habilitó el hospital temporal en Quetzaltenango y hasta hoy no cuenta con el intensivo por falta de insumos. No se ha habilitado. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué acción va a tomar la Procuraduría de Derechos Humanos conociendo de que el presidente acaba de evitar que el gobernador, el director del área y directores de hospitales den declaraciones sobre el avance de los casos que se han detectado en cada departamento? Nosotros pedíamos datos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, San Andrés Chicul, 2 casos, San Cristóbal, 1 caso, pero ya se han evitado dar este tipo de declaraciones. ¿Se puede hacer algo porque se está vulnerando la libre expresión de pensamiento, sobre todo en ese estado de calamidad? El presidente está centralizando toda la información. Procurador. Sí, solo alcancé a escuchar la primera parte de la pregunta. Sí, las dos acciones, preguntas. Pues, sería verificar este extremo. Se está cortando su señal, procurador, disculpe. También hacer las recomendaciones correspondientes. Recuérdense. Permítanme un segundito. Sí, las preguntas planteadas por el compañero Oscar de León mientras recupera la señal. ¿Aló? ¿Mejor así? Si ¿Aló? puede desconectar tal vez ¿Aló? su video, que no lo tenemos frisado, y su retorno de audio es inconstante.
Bien, las preguntas que planteaba el periodista Oscar de León es que no funciona actualmente el intensivo de Quetzaltenango y qué acciones va a realizar la Procuraduría. Sí. Tal vez si nos puede apoyar, Procuradora Claudia, mientras el procurador logra resolver el tema de su señal. Muchas gracias, periodista Oscar. Efectivamente hemos recibido algunas informaciones sobre la debilidad de algunos servicios en el hospital temporal de Quetzaltenango. Las vamos a retomar para poderles informar. Pero las recomendaciones que reiteradamente ha hecho el señor procurador asegure se habiliten los servicios de intensivo. Dado que se conoce que hay un número finito también de equipo para estas atenciones. Y en relación también a lo que se refería sobre los datos por departamento, pues sí, efectivamente sigue siendo una reiterada recomendación de que se puedan, ¿me escuchan? Sí, procuradora. Así es, se escucha, procuradora. Pensé que también me había quedado sin señal, disculpen. Que se deben informar oportunamente de los datos a nivel municipal y departamental, porque es importante para la toma de decisiones que realiza el Estado a través del Ministerio de Salud, pero también informar a la población para que sepa dónde hay brotes y que debe también cuidar como medidas de responsabilidad propia y familiar, a resguardarse de esas áreas donde también surgen los brotes del virus. No sé si procurador. Tenemos nuevamente al procurador con nosotros. Gracias, procuradora. Sí. Perdón, tuve un problema con la... Gracias, procuradora. Tuve un problema con la señal, mil disculpas. Acá escucho pregunta de León y mañana una debida ejecución para el equipamiento de los distintos hospitales. Y esto ya está presentado a la Corte Suprema porque la Corte de Constitucionalidad sí nos dio el amparo provisional. Falta la debida ejecución. Tengo conocimiento que el miércoles va a haber pleno de la Corte Suprema de Justicia para que ya requiera la información y si no ha cumplido el ministro de Salud, pues ya certifique lo conducente. ¿Tenemos más preguntas en el chat con los periodistas? Sí, se le escuchó, procurador. Y la consulta es, algunos pacientes han comentado que no se permite el ingreso de objetos personales a los hospitales. A las pacientes mujeres y adolescentes no se les brindan productos como toallas o tampones. Y en tal caso, a algunos que tienen son donaciones o son del sistema de salud. Esto consulta de acuerdo a lo que ha encontrado PDH en sus verificaciones. Sí, efectivamente es uno de los hallazgos de hoy en el Hospital de la Antigua y como lo mencioné hace un momento, también fue uno de los hallazgos en el Hospital San Vicente, la supervisión de la semana pasada. Es lamentable que ante la situación en la que estamos y con el presupuesto histórico que está manejando el Ministerio de Salud, los pacientes no cuenten con insumos de higiene personal y con agua para consumo humano dentro de los servicios. De forma reiterada hemos hecho esta recomendación, tomando en cuenta que son insumos que no pueden faltar dentro de ningún servicio de salud y que sí, reiteradamente los pacientes denuncian y es una queja constante. Incluso el día de hoy es una de las situaciones que manifestamos en uno de las supervisiones que hicimos también la semana pasada en uno de estos hoteles que está medicalizado a través del Ministerio de Salud. También denunciamos de forma pública que incluso ni pañales para niños se estaban otorgando en ese momento. Colegas, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes para los funcionarios de PDH en cuanto a las acciones? Disculpen, antes de que se acabe la reunión virtual, pueden hacerla en este momento.
Entonces, procurador, no sé si desea agregar algo más previo a finalizar la conferencia de prensa. Yo agradecerles la atención a esta importante conferencia de prensa. Me preocupa mucho que el contexto en el cual toma vigencia este reglamento sea ya cuando ya los recursos comienzan a escasear en muchas familias y hay muchas personas que han quedado desempleadas, y lejos de favorecer el gobierno, que hubiera sido lo deseable y lo que se ha dicho es el discurso que se está al lado del pueblo de Guatemala, en la práctica se demuestra todo lo contrario, se está al lado de las empresas distribuidoras de servicios tan importantes como la luz, como el teléfono, como el internet, como el agua. Yo pienso que son derechos humanos fundamentales los que están en juego, y tener la empatía del señor presidente y el ejecutivo en sí de aquellas personas que no tienen dinero para pagar y que van a quedarse sin luz, sin internet, sin agua, sin teléfono. Eso va a ser un drama y va a crear una posible conflictividad sumada al tema de la hambruna, que ya di la voz de alerta también en ese sentido. Entonces, damos paso a la procuradora adjunta Miriam Roquel para que dé las palabras de cierre de esta conferencia de prensa virtual. Buenas noches a todas y todos. Un agradecimiento a ustedes periodistas por estar en la tercera conferencia virtual de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y a la población en general que nos siguen a través de Facebook. Es de esta manera entonces que la Procuraduría, a través de la Defensoría de la Salud y del consumidor y usuario, impone a la población sobre sus principales acciones. Así que agradecerles su presencia y el seguimiento de las acciones de la Procuraduría, y es de esta manera entonces damos por finalizada la conferencia de prensa, y muchas gracias.